que quizá vaya por la disminución del consumismo, mientras que los otros 4 problemas que yo planteaba tienen más difícil solución, ¿no? Ya. Bueno, a ver, decías uno de ellos en el que, a ver, cuál es tu opinión, me gustaría saberla. Por favor. Que estaba enseñándole a Mónica que 11:33 siempre se aparece el 11, el 22, es otro tema, ¿no? Vosotros debéis ser expertos en numerología, ¿no? Bueno, no mucho, pero siempre que miro el reloj, pues aparece las 11, las 11:11, las 11:22, y uno mete en Google 11, 2.11 y salen nada menos que 160 millones de páginas hablando de esto. ¿Y tú crees que todos esos 11 más que casualidades podrían ser causalidades, no? Bueno, de 11 nos puedes, me parece, hablar tú también. Yo creo que nada es casual y que quizá hay alguien que, mi opinión, Manuel, Sí. con todo creo que hay alguien que está de alguna forma ajustando esas fechas a distintos eventos. Y no sé por qué ese 11, ese 11-9, 11 de septiembre, 9-11, 11 de marzo, está teniendo un protagonismo muy especial, ¿no? La Diada aquí en Cataluña, el 11 de septiembre, ya sabemos, cambió nuestras vidas. Este 11 de marzo, el anterior, pues tuvimos, en fin, el trágico accidente de Madrid. Este 11 de marzo, pues ha pasado lo de Japón, en fin, pero bueno, discúlpame. Bueno, ahí digamos, mi curso de pensamiento con respecto a esos temas que están tan relacionados con la numerología y el ocultismo, ahí quizá hago más referencia o se puede entresacar más información de este último libro del Nuevo Orden Mundial, que lleva como subtítulo La trama oscura de la masonería y el sionismo hacia una dictadura universal. Wow, ahí vas fuerte, ¿no? Bueno, ahí va la cosa, pues como creo que tiene y como creo que debe de ir. Tengo que hacer constar el que bueno, hay gente mucho más autorizada que yo para hablar de la masonería en el sentido histórico, en el sentido de datos. Me refiero a personas pues como Ricardo de la Cierva, como Manuel Guerra, como Ricardo de las Heras, grandes especialistas. Mi abordaje hacia el tema de la masonería es más bien desde un aspecto que tiene más que ver con el futuro congreso en el que voy a participar, que sería en el aspecto, digamos, esotérico trascendente, ¿no?, que tienen tanto la masonería en su forma de actuar y con respecto a quien, digamos, alaban, adoran y siguen, y a los que yo considero que son sus amos, que es ese sionismo. Cuando digo sionismo, también hay que tener mucho cuidado porque la gente puede tomarlo como antijudaísmo. Sí. Y hay que tener en cuenta que obviamente no todos los judíos son sionistas, pero que sí, desgraciadamente, la mayor parte de los sionistas son judíos, ¿no? Y además estos, constituyen desde hace muchos cientos de años unas minorías elitistas, cabalistas, talmúdicas, ocultistas, que sí son mucho más expertos desde hace cientos e incluso miles de años en estas numerologías, y que muy posiblemente pues están aplicando esa sistemática a los acontecimientos que estamos viviendo, ¿no? Guau. De todo esto hablarás. De todo. Sí, bueno, mi pensamiento es hacer una exposición, digamos, no de todo lo que consta el último libro, pero sí de aquellos aspectos más, por un lado, trascendentes, vamos a decir, y por otro lado, una revisión algo más material para que los que acudan al Congreso pues puedan ampliar su información y su conocimiento, aparte de las otras muchas materias que se van a exponer. Vale. Manuel, me había quedado un poco con esos 4 problemas que tú vaticinaste, en los cuales hablabas del problema de la... Vamos a hablar un poquito, si te parece, de cada uno de ellos. Por favor, sí. Uno de ellos era la emigración, es decir... Las inmigraciones masivas. Inmigraciones masivas, es decir, lícitamente países donde se han expoliado por esa Europa y Inglaterra, Europa, que se han llevado de ahí todas sus cosas, pues bueno, de alguna forma no tienen otra alternativa, o quizá, como decía Mónica hace un momento, por ese deseo de vivir un poco mejor, pues bueno, que están viniendo masivamente, y esto causa, supongo, desequilibrios, ¿no?
Bueno, pasa una cosa, yo discrepo inicialmente de lo que dices, no discrepo de la historia, porque la historia es testaruda, ¿verdad? Ajá. Y obviamente hubo abusos, posiciones de dominio increíbles, tanto en América del Sur como en África, en Asia, pero una vez dicho todo esto, y todo esto yo creo personalmente que va a conllevar un karma negativo para Occidente. Una vez dicho esto, si analizas la realidad y como digo, y conoces muchos países de este planeta, puedes llegar fácilmente a la conclusión de que la mayoría de estos países, si estuvieran correctamente gestionados y sus oligarquías no fueran unos corruptos y unos ladrones, la mayor parte de esos países, tanto en sus recursos minerales como en sus recursos agrícolas bien explotados, servirían para que las poblaciones de esos países no tuvieran que sufrir un desarraigo y tenerse que venir a una Europa donde no se mezclan socialmente, no se mezclan culturalmente y además pues solamente son bien recibidos en aquellos momentos en los que existe una riqueza que distribuir. Por ejemplo, y en el caso español, en estos momentos, con el ritmo que llevamos acelerado de crecimiento del desempleo, que va a seguir aumentando mes tras mes en muchas docenas de miles de personas mensualmente, pues va a causar una situación explosiva y va a hacer que un fenómeno que no existía en España hasta ahora, que era el de la xenofobia y el racismo, empiecen a surgir con mucha pujanza, ¿no? Claro. Es una desgracia, pero es algo irremediable en ese contexto, ¿me entiendes, no? Irreal. Además, irreal porque, claro, porque digamos el español va a percibir, y con mucha verdad, el que en estos momentos en los cuales los trabajos son cada vez más escasos y lo van a ser más, ¿por qué existe esa necesidad de que el inmigrante, que al fin y al cabo el inmigrante pues es una persona que viene a un país a intentar mejorar su situación y que normalmente, como debería de tener arraigo en su país, cuando ahorrase lo suficiente debería volver a su país para poder implantar allí las mejoras que ha conocido, ¿verdad? Claro, lo que pasa que, a ver, sin querer más profundizar el tema porque nos queda mucho, pero claro, también ocurre que, bueno, yo el otro día hablaba con una persona para contratarlo y tal, y me decía, hombre, es que me está saliendo a menos de 8 euros la hora. La mujer de la limpieza cobra 10, ya cobra más que yo. Digo, chico, perdona, pero es que tú no eres capaz de hacer lo que va a hacer la mujer de la limpieza, que viene aquí y está limpiando, y tú vas a estar sentado delante de un ordenador, ¿no? Exactamente. Eso tiene mucho que ver con el falso concepto que yo he percibido durante toda mi vida profesional de esa necesidad de lo que yo llamo la enfermedad de la titulitis, ¿no? Es decir, la lógica pretensión de todo padre de familia de las últimas 5, 4, 3 décadas ha sido el que todos sus hijos tuvieran títulos universitarios, pero es que no se dan cuenta de que para un 60-70% al menos de las posiciones laborales no se necesita un título universitario, se necesita una buena formación profesional, una buena formación básica, ¿verdad? Y obviamente pues te encuentras con este problema de que un titulado superior dice, ¿y cómo me pagas 8 euros la hora si, verdad, la señora que viene a trabajar cobra 10? Y no entiende que esa señora pues realiza un ejercicio físico durísimo que él no realiza, como tú mencionabas, ¿no? Exacto. Bueno, otro tema que hablabas era el tema defensa. Defensa, supongo que ya estuviste viendo que, bueno, que iba a haber un movimiento militar importante, como lo está viendo. Lamentablemente hemos iniciado otra guerra que no tiene muchos visos de ser corta tampoco. ¿Qué es lo que viste tú allí? Y existen otros movimientos, porque el hecho puntual de la guerra de Libia, que ha sido fomentada por el pequeño Napoleón Sarkozy, ¿no? En base a unos intereses puramente nacionales franceses y para eliminar a la competencia de otros países como Italia o España, es un tema puntual, como digo, porque el tema comenzó en Túnez, siguió en Egipto, y los únicos cambios que han habido ahí de momento son unos cambios cosméticos que yo los denomino como que cambie algo para que al final no cambie nada. Porque lo que está pasando en otros países de la península arábiga es mucho más lamentable. Por ejemplo, en Bahrein están masacrando a la población civil y esto ha sido con ayuda de tropas de Arabia Saudí, con el permiso de Estados Unidos. Es decir, cada país tiene un tratamiento, tiene un posicionamiento, pero en general yo te diría que ya en el libro Crisis Global, el fin de una era, una de las proyecciones que yo hacía
es que todos los países islámicos, de una manera u otra, y hasta un grado u otro, van a caer en el fundamentalismo islámico. Y esto es simplemente por una cuestión demográfica, ¿verdad? Finalmente, si mañana, dentro de 6 meses, existieran unas elecciones llamadas libres, que nunca son libres, ¿no? Porque están condicionadas, ¿no? Ni aquí tampoco. Ni aquí tampoco. Pero si realmente sucediera esto, pues quién duda que serían los hermanos musulmanes en Egipto quienes se alzarían con el poder, ¿no? Ahora que todo esto en el libro El Nuevo Orden Mundial lo menciono yo en el capítulo del masón Albert Pike. Albert Pike fue un jefe de la masonería internacional que vivió entre 1830 y 1890 y que al parecer contactaba con unos espíritus guías muy poco recomendables que le dijeron y le contaron cómo iban a ser y de qué manera iban a tener lugar la Primera, la Segunda y la Tercera Guerras Mundiales. Esto dicho en 1860, pues nos habla de algunos poderes preternaturales y no muy positivos, porque no solamente le comunicaron cómo iba a pasar y de qué manera, sino que le dijeron qué tendrían que hacer ellos, es decir, los masones de todo el mundo, y sus hermanos los Illuminatis en Europa, acerca de los diversos gobiernos europeos, para que estos hechos, es decir, las guerras, sucedieran. Es decir, no es que no sucedieran, sino para que sucedieran, ¿me entiendes, no? Y una de las... Concretamente, la Tercera Guerra Mundial prevista por estos espíritus guías de Pike, lo que le decían es que esta Tercera Guerra estaría iniciada, sería el catálisis, el detonante, un choque entre el radicalismo islámico y el sionismo político. Claro, puestos en 1860, sin ningún indicio de radicalismo islámico, lo que había que hacer en su momento adecuado por las organizaciones pertinentes era que surgiera ese radicalismo islámico. Y ahí tenemos pues todo el autoatentado de bandera falsa del 11S, después del 11M, criminalizando al Islam, que aunque como religión y para mí tenga en su práctica diversos fallos de gran calado, ¿verdad? Pues no deja de ser... Como la cristiana, posiblemente, como otras religiones. Exactamente igual que la cristiana, porque una de las sorpresas que yo les doy en mi libro a muchos católicos es el capítulo, el subcapítulo en el cual facilito la relación de unos 120 obispos y cardenales en los años 60 que eran miembros de la masonería, ¿no? Haciendo amigos, Manuel? Haciendo amigos, digo. Bueno, yo digo la verdad. ¿Sabes lo que yo digo aquello de que el que se pica, ajos come, ¿no? Ajos come, exactamente. ¿Me entiendes, no? Sí. Y si no, pues que justifiquen que no es así, que esa lista es inventada, que es falsa, o que, por ejemplo, hoy día, en vez de aquellos 120, no puedan haber muchos más masones todavía dentro de los altos cargos de la Iglesia, ¿no? Porque para mí, dentro de bueno, yo soy un católico, digamos, practicante regular, pero lo que sí tengo es una buena y una sólida formación, incluso de tipo intelectual, ¿no? Yo soy una de estas raras personas, de estos raros chicos a los cuales, de aquellos del bachiller universitario antiguo, que aprendían mucho, que leían mucho, que se esforzaban. Y concretamente yo me acuerdo pues que a los 10 años el único libro que quedaba por leer en casa de mis padres era una Biblia bastante gorda. Yo me la leí, la aprendí, la memoricé, porque tenía uno de los pocos dones con que me ha dotado la naturaleza, es una memoria casi fotográfica, ¿no? Y entonces toda aquella lectura me ha dado mucho que pensar a lo largo de toda mi vida y de mis interminables esperas de miles y miles de horas en aeropuertos internacionales de todo el mundo, ¿me entiendes, no? Sí. Es un poco, digamos, eso, cuando has tenido una vida de ejecutivo, de mucho viajar por muchos países, pues observas, ¿no? Te puedes dedicarte a esa posición del que se llama del observador de tu alrededor, que en algunas escuelas esotéricas llaman el estado del nirvana, ¿no? Sí, bueno, y en una parte más plana, pues viajar a ver la mente, siempre se ha dicho. Y si además estabas leyendo información, que en los libros obviamente el papel todavía existe, que dice Bill Gates. Yo leo mucho en pantalla, Manuel. Libros leo pocos, pues pero... además, a esto que has dicho yo tendría un inciso y posiblemente los lectores puedan ir percibiendo esto en el próximo futuro. Hace no demasiado tiempo ha dicho muy abiertamente el diario de mayor circulación del mundo, el New York Times, ha dicho el que para el año 2015, y faltan 4 años,
muy posiblemente la prensa escrita ya no existirá. Y claro,